Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Federación Farmacéutica Venezolana por esta invitación de participar en estos webinars de actualización farmacéutica. Vamos entonces a hablar de un tema en el cual estamos trabajando, estamos empezando a hacer revisiones y los cuales nos parece interesante que el farmacéutico, como especialista, como experto en medicamento, empiece a manejar lo que se conoce como DILI por su nombre en inglés, y que son lesiones hepáticas inducidas por fármacos. Las lesiones hepáticas inducidas por fármacos es un efecto no deseado en el hígado, no solo de los medicamentos, sino también de los productos a base de hierba y suplementos dietéticos, y que pueden ser graves y finalmente provocar una insuficiencia hepática aguda y la muerte. Otro concepto de DILI es que las lesiones hepáticas causadas por un xenobiótico, droga, hierba o suplemento dietético, cuando todas las demás explicaciones razonables para dicha agresión se han descartado. Quiere decir que cuando tenemos aumento de las pruebas de funcionalismo hepático y no hay una causa que pueda explicarla, podemos pensar en un DILI, que es una lesión hepática inducida por fármacos. Fíjense que la patogenia de las lesiones hepáticas inducidas por fármacos, de manera general podemos decir o recordar que los fármacos no originan un daño hepático por sí mismos, sino que son sus metabolitos tóxicos resultantes de la biotransformación que lesionan al hepatocito. Como resultado de la biotransformación, se obtienen tres tipos de metabolitos reactivos: los electrófilos, los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno. Recordando entonces, estas especies reactivas son capaces de reaccionar con las macromoléculas como las proteínas, el ADN, entre otros. Fíjense que DILI, aunque es un evento raro, conlleva a mortalidad y morbilidad significativa en los hospitales de los Estados Unidos, siendo una de las principales causas de insuficiencia hepática aguda. Es uno de los diagnósticos más desafiantes para los gastroenterólogos y los hepatólogos. De hecho, las especialidades que hacen el diagnóstico de DILI son los gastroenterólogos y los hepatólogos. Por eso es importante que los farmacéuticos también empecemos como grupos multidisciplinarios a trabajar en esta área de lo que es el DILI. Fíjense que DILI es uno de los eventos adversos que se ha llevado al retiro de fármacos en el mercado farmacéutico. Los desafíos están en la detección y notificación. Para el 2003, esto es interesante, el Instituto Nacional de Diabetes, el de Enfermedades Digestivas y Renales, establecieron una red para identificar y caracterizar los casos de DILI. Si ustedes ven, es algo relativamente año 2003. Es así como en el año 2004 consiguieron que los antibióticos fueron la primera causa de DILI en un 45%, seguido de fármacos cardiovasculares, de fármacos del sistema nervioso central, de antineoplásicos y de analgésicos. Si vemos, son los medicamentos que más se utilizan en el mercado farmacéutico, y que nos llame muchísimo la atención el uso de los antibióticos, que por cierto estamos en la semana de la campaña sobre el uso adecuado y correcto de los antibióticos, de no abusar de los antibióticos. Los farmacéuticos jugamos un papel primordial, importantísimo, en aportar o ayudar a que esto no ocurra.
Fíjense que en el 2014 se reportó sobre un 20% de DILI relacionado a productos herbarios y naturales. Por cierto, se conoce el nombre, ya no se le dice DILI, se le diría ILI, cuando es relacionado a productos herbarios y naturales. Ahora, hay dos tipos de categorías que es importante que tengamos en cuenta cuando ocurre el DILI. Bien sea una categoría intrínseca, un DILI de origen intrínseco o un DILI de origen idiosincrático. Cuando hablamos que el DILI, la causa es intrínseca, está relacionado con la dosis. Quiere decir que son dosis dependientes. Ese efecto, ese daño hepático se produce por el aumento de la dosis. Evidentemente es predecible, yo puedo predecir que cuando aumento la dosis de ese fármaco voy a hacer un daño hepático o se va a causar un daño hepático. Y la tasa de ocurrencia es alta. No así, cuando es idiosincrático, no depende de la dosis. Se puede producir un daño hepático con dosis baja, como con dosis alta. Pero no es predecible y la tasa de recurrencia es muy baja. Si ustedes ven, más o menos están los medicamentos implicados que producen un DILI de la categoría intrínseco, como el acetaminofén. Todos sabemos que el acetaminofén es hepatotóxico a dosis altas, igual que otros fármacos que aparecen allí. Y vemos del otro lado cómo los antibióticos, la amoxicilina, el clavulánico, los macrólidos, las estatinas, el diclofenaco, que son fármacos que se utilizan con mucha frecuencia, inclusive hay mucha automedicación en estos fármacos. Y sabemos que pueden producir un DILI de tipo idiosincrático. Su mecanismo, podemos ver que lo que tiene mecanismo intrínseco se produce daño hepático si las concentraciones del fármaco original o de metabolito en las células hepáticas superan un umbral. Estamos hablando cuando aumentamos las dosis, es lo que estamos hablando, y que causa un daño hepático. Ahora, cuando hablamos de idiosincrático, se han identificado que los portadores de algunos alelos del antígeno leucocitario humano, bien sea clase 1 y clase 2, están involucrados y tienen un mayor riesgo de desarrollar DILI cuando se exponen a fármacos específicos. También hay una clasificación de indirecta, pero que es intermedia entre el intrínseco y el idiosincrático. Podemos decir entonces que la lesión hepática idiosincrática inducida por fármaco se define como la hepatotoxicidad que afecta solamente a individuos susceptibles, con reacción a menor dosis, dependiente y mayor latencia, presentación y un curso clínico muy variable. DILI tiene tres patrones bioquímicos basados en la relación de la alaninoaminotransferasa y la fosfatasa alcalina. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando vamos a ver las pruebas de funcionalismo hepático, las cuales es importante que tengamos un control antes que el paciente empiece a recibir medicamentos, las pruebas para poder ver estos patrones que nos van a decir el tipo de DILI que tiene, necesitamos pedir la alaninoaminotransferasa y la fosfatasa alcalina. Y hay algo que se conoce como el valor R, y que simplemente es dividir el valor de la alaninoaminotransferasa sobre la fosfatasa alcalina, y si ese valor de R es mayor a 5, estamos hablando que el daño hepático es hepatocelular. Si es menor a 2, estamos hablando que el daño es colestásico, y si es mayor a 2 y menor a 5, que es mixto. Ahora, es importante que recordemos que existen escalas o algoritmos de causalidad que nos van a permitir realmente ver cuál es la probabilidad de que ese DILI sea causado por uno de los fármacos que el paciente está recibiendo. Y siempre es importante que como farmacéuticos podemos sospechar, podemos pensar
que ese aumento de las pruebas de funcionalismo hepático puede estar asociado a un fármaco y uno sospechar en uno de esos fármacos, evidentemente un poco de información de la literatura y que es el fármaco nuevo que recibió después que empezaron a haber alteraciones de las pruebas de funcionalismo hepático. Y para esto se utiliza la escala o algoritmo de causalidad del modelo de Runcan o el método de la evaluación de la causalidad de Roussel. Ahora, fíjense que es interesante, para el 2017 se realizó el Congreso de la Asociación Americana de Gastroenterología y el Congreso Internacional de Patología, y se presentaron una cantidad de trabajos de DILI. Y uno de estos trabajos, un estudio prospectivo, señala que el DILI fue causado por un fármaco en el 93% de los casos. El primero, el diclofenaco, con un 41,3%, la amoxicilina clebulánico con un 18,7%, el alotano con un 10,7% y el ibuprofeno con un 5,3%. Y que ese patrón bioquímico fue hepatocelular. Recuerden que ese patrón bioquímico entonces lo calculamos con el R, que necesitamos conocer, la alaninoaminotransferasa y la fosfatasa alcalina. También en esos mismos congresos se consiguieron estudios en población pediátrica donde reseñan un trabajo retrospectivo de una base de datos desde el 2004 al 2016 de un centro hemato-oncológico. Y fíjense que de 1.916 pacientes, el 16% tuvo un episodio de lesión hepática, tuvo un DILI. Casi todos los casos se presentaron en las edades de 1 a 10 años, fue el mayor porcentaje con un 51%. Con lo cual los niños tampoco escapan a tener DILI. Y la mayoría de los pacientes también tuvo un patrón bioquímico de daño hepatocelular. También hacen referencia a un reporte del registro español de DILI en una población de 816 pacientes geriátricos, entre los que fue el mayor porcentaje de género masculino. El patrón fue colestásico y mixto, y el índice de masa corporal aumentado fueron las principales características del DILI. Y fíjense que los fármacos implicados fueron de nuevo los antibióticos y los agentes cardiovasculares. Entonces esto es importante. Nuestra población geriátrica necesita de cuidados, digamos, mayor dedicación, porque sus condiciones hacen de que sean pacientes favorables a tener DILI. El DILI tiene un espectro de expresión fenotípica muy amplio que abarca desde alteraciones asintomáticas del perfil hepático hasta el fallo hepático agudo. Pero la presentación más común es un cuadro clínico que es difícil de diferenciar de una hepatitis vírica. Y no solamente de hepatitis vírica, el problema es que su fenotipo es muy parecido a algunas enfermedades de origen de daño hepático. Hay consensos que se realizan en todas las especialidades médicas, y este fue un consenso que se realizó para ayudar digamos, hacer el diagnóstico en DILI. Y si dividimos la alaninotransferasa sobre la aspartatotransferasa y el valor que nos da es mayor a 5 veces sobre el límite superior normal de mi paciente, es un criterio para pensar en DILI. Si la fosfatasa alcalina es mayor a 2 veces el límite superior normal, o si la alaninoaminotransferasa y la bilirrubina total, en el primer caso, la alaninotransferasa sea mayor a 3, el valor del límite superior normal del paciente, y la bilirrubina total mayor a 2 veces el límite superior normal. Es importante
que si tenemos el límite superior normal del paciente sea el valor que podamos tomar. Si no, tomaremos el límite superior del valor de referencia que entregue el laboratorio. Y por eso le decía que es importante poder tener valores de datos de prueba de funcionalismo hepático en los pacientes al momento de su ingreso. La lesión hepática tóxica, aquí señalan los expertos la ecuación y la literatura que se utiliza, y ustedes pueden ver que el R se calcula entonces conociendo la alaninoaminotransferasa del paciente dividido sobre el límite superior normal de esa alanina aminotransferasa en el paciente. Posteriormente se va a dividir sobre la fosfatasa alcalina y esa fosfatasa alcalina a su vez sobre el límite superior normal. Recordando entonces que R, si es mayor a 5, es hepatocelular, si R es menor a 2, es colestásico, y si R da entre 2 y 5, es mixta. Así que nosotros vamos a conseguir en la literatura qué daño puede causar diferentes fármacos, y todo esto se hace en base un poco a estos cálculos que estamos conversando. Evidentemente, estos datos nos permiten estimar esto cuando no se dispone de material histológico. Los fenotipos de toxicidad hepática se caracterizan habitualmente tomando estos criterios del R. Y como les comentaba, las manifestaciones clínicas muchas veces refieren también los expertos en el tema que son asintomáticas. El paciente puede llegar sin presentar nada, inclusive teniendo las transaminasas aumentadas y estando totalmente asintomático, por lo cual deben detectarse estas enzimas, hacer un seguimiento de las pruebas como rutina. Son inespecíficas, pueden incluir fatigas, náuseas, dolor abdominal, fiebre, erupción cutánea, adenopatías, en fin. Y en estos casos, si el paciente tiene manifestación clínica, ya nos llama la atención con una alaninotransferasa mayor a 3 veces el valor normal. DILI, superpuesto en pacientes cirróticos, puede conducir, por supuesto, a manifestaciones letales, ¿no? Si yo tengo aparte un paciente cirrótico, el hecho de que pueda tomar algunos de estos fármacos que se ha reportado que producen DILI, la posibilidad de que ocurra es mayor. Ok, entonces recuerden la alaninoaminotransferasa. Habíamos hablado que se utilizan algunos algoritmos y uno de ellos es Runca. Esta es una aplicación app que fue creada por un grupo español que estudia DILI, y pueden descargarlos en su teléfono a través de la aplicación Play Store. Y esto es más o menos la pantalla que le va a salir a ustedes en sus teléfonos. Entonces fíjense, ahí ven ustedes Runcan, que es el algoritmo que se utiliza para hacer una valoración de DILI. Tiene también una calculadora, entonces fíjense, ahí tiene los valores para que coloquen los valores de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina y de la bilirrubina. Entonces, volvemos a lo mismo. Si el valor es mayor a 5, es hepatocelular. Si el valor es menor a 2, colestásico, y entre 2 y 5 es entonces mixta. Simplemente ustedes lo que tienen que tener los valores y sustituir en esta calculadora. Si el caso es que el paciente resultara ser colestásico o mixto, simplemente ingresan, luego utilizan la opción de la escala de Runcan, y fíjense que van a empezar a salir varias preguntas en relación a varios aspectos que hay que tener en cuenta. Y uno de los primeros aspectos es la relación temporal en el momento que empezó a ver la elevación de la fosfatasa alcalina. Generalmente, o generalmente no, señalan los expertos
que cuando hay aumento de la fosfatasa alcalina, entonces el patrón bioquímico es colestásico o mixto. Y como decía, simplemente teniendo la información de en qué momento empezó a aparecer este aumento de la fosfatasa alcalina, es lo que se conoce como la relación temporal. Luego es importante tener la evolución de ese perfil hepático, cómo disminuye, si persiste, si se continúa el fármaco y todavía está presente. Entonces es algo también, datos que debemos tener de nuestros pacientes para poder utilizar esta escala de Runcan. Factores de riesgo, se sabe que el consumo de alcohol por sí solo es un factor de riesgo que lleva a aumento de las pruebas de funcionalismo hepático, entonces por lo tanto debe conocerse si el paciente consume o no alcohol. Inclusive hay otros algoritmos que ya habla de la cantidad de alcohol que pueda consumir. La edad también es otro factor de riesgo, por eso la escala de Runcan establece 2 patrones mayores a 55 o menores a 55. Es importante conocer qué otro fármaco está recibiendo mi paciente y si ese otro fármaco también puede producir hepatotoxicidad, porque entonces evidentemente el algoritmo es diferente cuando mi paciente recibe otro fármaco que no es hepatotóxico o cuando recibe un fármaco también que es hepatotóxico. Entonces tendríamos el que estamos sospechando que esté causando el DILI, pero también hay otro fármaco que puede causar DILI. También es importante descartar las causas que puedan llevar a un aumento de las transaminasas, como son todos los tipos de hepatitis, como es la obstrucción biliar, la hepatitis aguda alcohólica, la hipotensión reciente o virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr y otros virus que lleven a un aumento de las pruebas de funcionalismo hepático y específicamente de la fosfatasa alcalina. Fíjense que algunos expertos señalan que cuando se hace la fosfatasa alcalina es importante que hagamos también la gamma-glutamiltransferasa. Si ambas están aumentadas, nos habla de un daño hepático, pero si la fosfatasa alcalina está aumentada y la gamma-glutamiltransferasa está normal, ya debemos descartar un problema hepático y más irnos hacia un problema óseo. Así lo señala el doctor Andrade, que es un gastroenterólogo español, en uno de los cursos buenísimos, interesantes sobre DILI que organiza este grupo de españoles. Y entonces, en base a lo que se tenga descartado, pues será la opción que habría que colocar en esta serie de preguntas. Por supuesto, también es importante conocer si la información de hepatotoxicidad la tiene el prospecto del fármaco, si son por casos publicados o simplemente es una reacción desconocida. La reexposición, que es algo que muy poco se hace, es muy poco cuando un paciente se le vuelve a dar un fármaco del cual se ha sospechado de que le está causando un DILI, pero bueno, a lo mejor en algún momento lo recibió, ocurrió un DILI, no se tomó en cuenta y ahora se vuelve a hacer, se vuelve a incluir y produce un DILI, ¿no? Entonces, esta información también debemos tenerla muy en cuenta. Y este sería el caso si ahora fuera hepatocelular, pues son las mismas preguntas, pero en este caso tiene que ver el aumento de la adeninoaminotransferasa y ahí vemos entonces igual las mismas preguntas que tienen que ver con la relación temporal, con la evolución del perfil del ALT, con los factores de riesgo, igual el alcohol, la edad, si está recibiendo otro fármaco que pueda ser el causante de esa hepatotoxicidad y, por supuesto, descartar todas las posibles causas que lleven a un aumento de las pruebas de funcionalismo hepático. Por supuesto, la información previa de la información en el prospecto o si son por casos publicados. Y lo de la reexposición. Entonces, toda esta información debemos tenerlo a la mano de la historia del paciente, de la anamnesis del paciente que podamos tener,
de la historia clínica y que nos lleve entonces a poder llenar de manera correcta esta escala de Runcan. Fíjense bien, luego cada pregunta va a tener un puntaje y si al final da entre 1 y 2, es poco probable que el DILI sea causado por el fármaco que estamos sospechando. Si da de 3 a 5 es posible, si da de 6 a 8 es probable y si da mayor a 8 es altamente probable. Estos son otros algoritmos que pueden conseguir ustedes. Aquí están las direcciones para que luego ustedes puedan ingresar y poder hacer y meterse y hacer los cálculos. Y es la única manera. Nosotros estamos ahora, como les dije, entrenándonos, estamos buscando toda la información. Tenemos dudas en algunas de estas aplicaciones, pero estamos en esto porque consideramos que como farmacéuticos en una unidad de toxicología, muchas de las interconsultas que llegan son problemas de hepatotoxicidad causados por fármacos o DILI, lesiones hepáticas causadas, inducidas por fármacos. Este algoritmo de Runcan también lo tiene. Esta es una página de un grupo de farmacología clínica español. Aquí está el enlace con el cual pueden entrar. Y hay dos algoritmos de Runcan. Uno del 2016 es el más nuevo y el otro muy parecido a que le acabo de mostrar en la aplicación app. Y fíjense que aquí, en el más antiguo, están las causas no relacionadas con fármacos que pueden llevar a un aumento de las pruebas de funcionalismo hepático. Y aquí tenemos entonces, hay un grupo 1 que tiene 6 causas y un grupo 2 que tiene 3 causas. Sin embargo, fíjense cómo a medida que pasan los años y se van actualizando estos algoritmos, aquí tenemos más de 7 causas que pueden llegar a producir problemas de aumento de las pruebas de funcionalismo hepático y ya 5 causas en el grupo 2. Inclusive muchos de estos pacientes hay que hacer una ecografía hepatobiliar, un ecodoppler, en fin, resonancia, dependiendo. Por eso esto debe ser con un equipo multidisciplinario y donde el gastroenterólogo y el hepatólogo juegan un papel muy importante. Y por supuesto el farmacéutico puede incluir o debería incluirse en este tipo de equipo. Aquí quiero mostrarles simplemente un caso para que más o menos vean ustedes cómo se utilizan estos algoritmos. Y esto fue un caso publicado en el 2017. Una mujer de 27 años sin antecedentes sugestivos de enfermedad hepática se le prescribió etodolaco 400 miligramos y paracetamol en combinación de dosis fija de 500 miligramos 2 veces al día como analgésico por fractura de antebrazo derecho tras una caída. Sus pruebas de función hepática antes de comenzar con el etodolaco estuvieron dentro de los límites normales. Dentro de las 48 horas posteriores a la ingesta del fármaco, desarrolló náuseas y vómitos y sus síntomas empeoraron gradualmente. Al tercer día estaba somnolienta y con una ictericia marcada. Fíjense ustedes, aquí están los datos. Como les decía, lo importante que es tener datos antes de haber empezado con el etodolac, que es el fármaco del cual se está sospechando en este paciente el DILI, porque en el caso del paracetamol o acetaminofén a dosis terapéutica sabemos que es muy poco probable que produzca un DILI, ¿no? Sin embargo, bueno, hay casos que habrían que estudiar. Me pareció en un congreso o en una publicación haber leído un caso de DILI por paracetamol a dosis terapéutica, pero realmente lo que conozco y he revisado de la literatura es algo más dosis dependiente. Fíjense ustedes entonces cómo después del tercer día empieza a haber un aumento marcado de las pruebas de funcionalismo hepático. Y luego, por supuesto, al cuarto día también. Entonces, esto hace sospechar de un DILI. Aquí, si ustedes buscan este algoritmo, este enlace, perdón, pueden calcular, fíjense, colocan el valor de la aminotransferasa, la fosfatasa alcalina, y simplemente hacen el cálculo. En DILI nos vamos
Buscamos la calculadora, aquí están los datos de ese caso, y fíjense que nos dice que el daño es hepatocelular y nos da otra información, pero que para este momento simplemente quiero que aquí vemos el patrón bioquímico de este DILI. Ellos mismos en este mismo artículo colocan la escala de Runcan y fíjense entonces cómo se obtiene la puntuación dependiendo del tiempo cuando se empezó a observar ese aumento de las transaminasas, el curso de esas transaminasas, cómo se observó, si disminuyó, los factores de riesgo, si el fármaco, si tenía otro fármaco que fuera compatible con un problema de hepatotoxicidad y, por supuesto, causas y otra información que ya vimos que lleva Runcan. Y simplemente fíjense, en estos casos va generando una puntuación y aquí llegaron que en este caso era 7, con lo cual es probable, al igual que 8 es probable. Pero este es otro caso que también está en el artículo y que se evaluó con la escala de causalidad de Runcan. Si quieren ver una página importantísima que les recomiendo 100%, es el LiverTalk. Es una página de una librería de los Estados Unidos, una librería de salud y amplia, y ahí pueden ustedes buscar información sobre la hepatotoxicidad de ciertos fármacos. Este es el enlace actual, creo que no está acá, no, pero bueno, ustedes colocan LiverTalk y ahí van a ver más o menos, esta es la pantalla que les sale, la actual es esta, y aquí van a buscar por el fármaco que estén buscando. Nosotros estamos buscando este fármaco, Etodolac, y simplemente fíjense, aparece toda la información del fármaco, de la hepatotoxicidad, los mecanismos por los cuales se producen, cómo se manejan y los casos que están reportados. Esos casos reportados vienen acompañados muy bien por los datos de las pruebas de su funcionalismo hepático, cuándo aumentaron, cuándo permanecieron igual. Nos hablan de todas las pruebas que se descartaron para poder utilizar esta escala de Runcan. Así que les recomiendo LiverTalk, es una excelente página, es gratuita para como farmacéutico cuando sospechemos de un DILI podamos revisar y ver realmente qué está reportado en relación a ese fármaco. Esta también es una página de la FDA que se llama DILIRank y en esta página tienen ustedes todos los fármacos, se está actualizando todos los fármacos que se están incluyendo, que hay reportes sobre DILI de tipo idiosincrático. Bueno, no solamente, como se dice, intrínseco y idiosincrático. Este es el grupo que les comenté, este es el grupo español para el estudio de las hepatopatías asociadas a fármacos. Y fíjense que es esta asociación está formada por gastroenterólogos, por hepatólogos y farmacéuticos clínicos. Hace poco les envié un correo, estoy esperando la respuesta, sobre algunas aclaraciones sobre esta aplicación APP. Como les dije, es en algo que estamos revisando. Nuestro grupo de toxicología, que tenemos médicos toxicólogos y farmacéuticos toxicólogos, estamos trabajando sobre cómo poder utilizar esta herramienta para detectar los DILIs que se presenten. Aquí tienen otra sociedad, es la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Aquí está el enlace, pueden ingresar y aparecen publicidad sobre cursos, congresos que tienen que ver entonces en el área de la hepatología y específicamente uno de los temas que se toca es DILI. Aquí tienen ustedes, bueno, esto es también una sociedad que tiene que ver con lo que se busca es el estudio de la hepatotoxicidad
asociadas con medicamentos en América Latina. Es una sección de la Asociación Latinoamericana para Estudios del Hígado. Bien, yo siempre llevo este mensaje cuando me toca hacer presentaciones que tengan que ver con fármacos y recomiendo que sigan, que revisen a Epistemónico. Es una fundación que maneja o nos enseña a la búsqueda de información basada en la evidencia científica. Y eso es lo más importante que el farmacéutico debe aprender a utilizar, cómo hacer la búsqueda de la mejor evidencia científica disponible. Y siempre me gusta esto, que un tratamiento se asocie con que las personas se enfermen o sanen, no significa que el tratamiento fue el que los sanó o los enfermó. Yo creo que debemos fundamentarnos, como les digo, en la evidencia científica de lo que esté disponible y la mayor evidencia científica para una mejor utilización de los fármacos, y quien se beneficia en todo esto es el paciente. Realmente era lo que quería presentarles a ustedes. Como les dije de un principio, estamos trabajando en esto. Consideramos que el farmacéutico debe incluirse en los grupos de DILI, pero para esto debemos empezar a tener formación. Así que voy a quedar muy atento a sus preguntas, comentarios o dudas. Voy a estar acá para contestarles. Muchas gracias por su atención.